porque es un relato que habla después de una persecución, imagínense. Entonces es un relato que continúa de una persecución donde encontramos triunfo. Y pregunto, ¿quién quiere vivir en triunfo? Yo sí, la verdad que yo sí. Y entonces los versos que vamos a ver hoy, veremos o hay valentía. Veremos la luz de Cristo incluso en lugares oscuros, viendo qué tan importante es compartir el Evangelio en un mundo donde hay desafíos, en un mundo donde hay oposición. Además, veremos cómo el Evangelio, por medio del Espíritu Santo, transforma corazones. Y no nos olvidemos que siempre vamos a buscar dar gloria y honra al único que lo merece, dar gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, pidamos que el Señor nos dé fortaleza, entendimiento y que todo lo que vamos a aprender podamos aplicar en nuestro día a día y que el Espíritu Santo también nos guíe en todo este proceso. Así que, por favor, les invito a que inclinemos nuestros rostros y podamos orar a nuestro Señor. Oremos. Padre amado, muchas gracias porque nos bendices, nos cuidas, nos regalas este hermoso día previo al Día de la Madre, Señor. Gracias por nuestras madres, Señor. Te pido que las bendigas, las cuidas. Gracias, Señor, porque también nos das al Espíritu Santo, quien nos ilumina, nos guía, nos da fortaleza y podemos tener triunfo sobre la persecución contigo, Señor. Gracias por mis hermanos de la iglesia, de la comunidad. Te pido que los bendigas, los cuides, que les des una excelente semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy, estimados hermanos, estimadas hermanas, me gustaría que de manera personal piensen en una etapa de vida que les marcó y que incluso les haya marcado su fe. Entonces tal vez podemos ir imaginando conmigo un momento de desafío, un momento de adversidad, donde cada paso que uno iba dando o que íbamos dando parecía estar obstaculizado por oposición de criterio, por persecución, por injusticia, y ¡zas! En medio de ese momento vemos triunfo, vemos coraje, vemos cómo Dios, quien es todopoderoso, cambia nuestra perspectiva, su perspectiva, mi perspectiva, para siempre. Y así vamos a ver el capítulo 8 de Hechos. Y pregunta, ¿alguna vez han sentido que enfrentaron desafíos muy grandes? ¿Han experimentado el peso de oposición o persecución mientras buscaban justicia, mientras buscaban verdad? Y permítame compartir cómo este relato, que fue escrito hace más de 2000 años, se convirtió en una guía de esperanza, de fortaleza en medio de nuestras propias batallas, ya sea por justicia o un motivo que ya sea más personal. Porque justamente en los versos del 4 al 40 vamos a examinar acerca de 3 aspectos claves en este pasaje. La primera, la propagación del Evangelio. La segunda, la victoria y conversión de corazón. Y la tercera, la obra del Espíritu Santo. Donde estos aspectos en el capítulo 8 empieza, como les dije al inicio de la prédica del sermón, después de una persecución. Por ello titulé a la prédica Triunfo sobre la persecución. Entonces, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos a nuestro primer aspecto clave del triunfo sobre la persecución, que es comenzando con la propagación del Evangelio. Entonces, ahí, hermanos, porfa, lean conmigo el capítulo 8 de Hechos, los versos del 4 al 8. Que dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén.
Y el contexto de estos versos era que Saulo, el que posteriormente se vuelve el apóstol Pablo, que Saulo asolaba la iglesia, es decir, que destruía, arrasaba, devastaba a los seguidores del Señor, a los seguidores del Señor Jesús. Era un tipo violento con hombres y mujeres que proclamaban el Evangelio. Y no solo eso, los llevaba presos. Y aún así, con Dios en la cabeza, en estos hermanos encontramos victoria. Y veamos por qué. En el verso 4 ya vemos cómo todo este grupo de personas que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo perseguidas, en vez de quedarse callados, mostraban convicciones muy profundas, porque solo así uno puede ser capaz de continuar con esta labor. Es poco probable que alguien que no tenga esa convicción se embargue a seguir con tareas que te pueden llevar a la cárcel. Es por ello que los admiro mucho a estos hermanos. Y además, el odio, la persecución, no pueden destruir la fuerza dinámica de la iglesia. El odio y la persecución no pueden destruir la fuerza dinámica de la iglesia. Por el contrario, la iglesia crece, se desarrolla ante una amenaza, ante una impugna. Y porque el peligro se hace evidente, la proximidad, ante el peligro, mejor dicho, se hace evidente la proximidad del Espíritu Santo, quien nos da la convicción de que nuestro vivir es por y para Cristo. Tal cual lo muestra Felipe en el relato que hemos leído desde el verso 5. Se fue hacia Samaria a causa de la persecución. ¿Y qué hacía él? En la Biblia dice, predicaba del Señor Jesús. Y nuevamente lo digo, es para admirarlos, porque demostraba un ejemplo grandísimo para cada uno de nosotros. Felipe tenía ataques constantes, peligro en todo lado. Y él, en vez de debilitarse, simplemente se volvía más fuerte en Cristo. Porque eso, hermanos, es ser cristianos. Es encontrar determinación, fuerza en Cristo, quien nos da la fe para poder amar a nuestro Padre. Igual Cristo nos da perseverancia, nos da valentía en medio de adversidades. Los creyentes que estamos leyendo de hace más de 2000 años enfrentaron amenazas, enfrentaron peligros, pero se negaron a ceder ante la presión. Y imagina a Felipe yendo de un lugar a otro, proclamando el Evangelio con convicción, con determinación. A pesar de desafíos que enfrentaba, él persistía en su labor, sabiendo que su esfuerzo no era en vano. Y el esfuerzo de Felipe y de los creyentes primitivos vale la pena, porque su dedicación y fidelidad contribuyen a lo más importante, contribuyen al avance del reino de Dios. Aunque la persecución realmente era dura, pero ellos tenían la recompensa de ver a sus hermanos con vidas transformadas. Ver la gloria de Dios manifestada hace que todo valga la pena. Lo que nos lleva a nosotros una enseñanza de no rendirnos, de que nuestro esfuerzo por proclamar el Evangelio y vivir según los principios de Dios nunca será en vano, porque Él obra, porque Dios, nuestro Padre, obra poderosamente a través de nosotros para su gloria, para el bien de aquellos que nos rodean. Del mismo modo, en la vida cotidiana de cada uno, cada sacrificio, cada acto de amor, cada paso de justicia y de verdad, también tiene un propósito. Aunque a veces parezca que nuestros esfuerzos pueden ser que no estén dando frutos. Sin embargo, en cada acción realizada con integridad, con bondad, van a dejar una huella, porque Dios así lo quiere. Y como creyentes nosotros confiamos en que Dios utiliza la vida de cada uno de nosotros para llevar su obra redentora al mundo. Y que cada esfuerzo realizado con fe, cada esfuerzo realizado con humildad contribuye al plan divino para restauración, para el bienestar de la humanidad. Por lo tanto, debemos perseverar en nuestro trabajo para la riqueza de Dios, porque todo esfuerzo cuenta, todo acto de fidelidad es recompensado en la gloria del Señor. Y así se ve en el relato de Hechos.
vemos cómo la gente, en lo que hemos leído, respondía a estos actos de una manera unánime. Y cuando uno responde de manera unánime, como un grupo de personas, está reflejando que existe unidad, está reflejando que existe solidaridad, porque cuando todo un grupo de personas responde con un propósito en común y actúan juntos, demuestran una fuerza colectiva, una fuerza que es capaz de lograr grandes cosas. La unanimidad brinda además un sentido, mejor dicho, de pertenencia y de fortalecerse en cualquier circunstancia. Y algo bonito que pasa en la unanimidad es que existe armonía, existe confianza. ¿Y qué más bonito que existe esta armonía en lo más importante de nuestras vidas? Existe armonía en la familia, en el reino de Dios. Y además, ya continuando con los versos que hemos leído, suceden en esta unanimidad situaciones tan espléndidas, tan buenas, como dice en la parte final del verso 6 más el verso 7, que se los voy a leer de nuevo, la parte final del 6 y el verso 7. Dice, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Están sucediendo, hermanos, sus situaciones espléndidas, increíbles. Y además, les pregunto, hermanos, ¿se acuerdan cuál era el título de nuestra prédica? Triunfo sobre la persecución. Y les pregunto, ¿qué pasa en la cúspide de un triunfo? Como dice en el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, en la cúspide de un triunfo hay gozo, hermanos. Y en medio de la persecución, en medio de la adversidad, la iglesia no solo sobrevive, sino que prospera. Es como una flor que florece en el desierto, como ese oasis que hay en un arenal gigante, irradiando gozo, irradiando esperanza, incluso en momentos difíciles. Nosotros somos personas, hermanos, que irradian gozo en momentos difíciles, porque este gozo que muestran los hermanos no es superficial ni temporal, sino que proviene de una profunda confianza y fidelidad en nuestro Señor. Entonces, mientras enfrentamos nosotros cualquier circunstancia adversa, difícil, recordemos que nuestro vivir es por y para Cristo, y en Cristo nosotros podemos regocijarnos. Lo que esto nos lleva a nuestro segundo punto, sobre el triunfo sobre la persecución, que es victoria y conversión de corazón. Vamos a volver a leer nuestras Biblias para ello. Entonces, en nuestro segundo punto de victoria y conversión de corazón, vamos a leer Hechos, el capítulo 8, del 9 al 25, que dice: Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero
perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento en tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces, hermanos, hemos leído cómo Simón era un hombre de gran influencia en la ciudad de Samaria, debido a sus habilidades mágicas, que había ganado el título del Grande. Una reputación que sin duda alimentaba el ego, alimentaba el deseo de poder de este hombre, de Simón. Sin embargo, cuando Felipe llega a Samaria a causa de la persecución y a proclamar el Evangelio, algo aparentemente extraordinario estaba por suceder. A pesar de su éxito y reconocimiento, Simón, eso sí es cierto, Simón reconoce que hay un impacto fuerte por el mensaje de Cristo al ver milagros, señales que acompañaban con las enseñanzas de Felipe. Y Simón quedaba asombrado y se convierte, voy a hacer entre comillas, se convierte al cristianismo, siendo bautizado juntos con otros creyentes. Y este momento de conversión parece a primera vista un testimonio extraordinario, pero sin embargo, la verdadera naturaleza de Simón se revela poco después. A pesar de su aparente conversión, su corazón sigue obsesionado con el poder, sigue obsesionado con ser una persona influyente. Y cuando Simón ve a los apóstoles a través de la imposición de manos, donde confieren al Espíritu Santo, él intenta comprar esto con dinero. Y este acto demuestra que su fe no es genuina, sino una fachada para mantener su influencia, para obtener más poder. Y la historia de Simón nos advierte sobre los peligros de una fe superficial y egoísta. Aunque aparentemente se convirtió y fue bautizado incluso, su verdadero interés seguía siendo el poder, no el arrepentimiento sincero, como le dijo Pedro a él, ni la entrega a Dios. Por eso Pedro lo reprende duramente diciendo que su corazón no es recto delante de Dios. Lo llama al arrepentimiento verdadero. Y Simón, en lugar de mostrar un cambio en su corazón, simplemente pide a Pedro que ore por él, indicando que no comprende la necesidad del arrepentimiento personal y sincero. Y eso es parte del Evangelio, hermanos. El Evangelio es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de que necesitamos ser rescatados por el único que no pecó, porque nosotros hemos condenado a Cristo, pero Él con su amor vino a rescatarnos, vino a morir por cada uno de nosotros, vino a entregarse a la cruz. Nosotros debemos reconocer que necesitamos del Señor. Y además, en última instancia, volviendo a este relato de Hechos, en la historia de Simón, nos desafía a cada uno de nosotros a examinar nuestra propia fe y motivaciones. ¿Estamos buscando sinceramente a Dios y su voluntad en nuestras vidas? ¿O estamos siendo tentados por el deseo de poder y reconocimiento? A través del ejemplo de Simón, somos recordados o nos recuerda la importancia de un arrepentimiento sincero y genuino y una entrega total a Dios, confiando en su gracia, que su gracia de Dios nos transforma nuestras vidas y así podamos dirigirnos en un camino de verdad y justicia. Y la historia de Simón el mago en los versos del 9 al 25 en Hechos 8 nos ofrece ese ejemplo de una vida de falsa conversión e intenciones egoístas.
Por eso, esta historia nos desafía a reflexionar, nos desafía a considerar si hay áreas que cada uno necesitamos para llegar a una verdadera transformación. Capaz no tengamos ese mismo pecado de Simón, sino otro, pero que nos está alejando del Señor. Entonces, veamos, examinemos nuestro corazón, ¿cómo está? ¿Está siendo motivado para dar gloria al Señor o no? Pero nosotros, a diferencia de Simón, podemos encontrar esperanza en Cristo. Podemos encontrar esperanza en el poder de Dios, que es más grande que cualquier obstáculo que nos podemos vencer, que podemos vencer cualquier adversidad y podemos humillarnos y acercarnos verdaderamente al Señor, porque el Señor puede transformar nuestros corazones, puede transformar los corazones de las personas que nos rodean y así podemos tener victoria en Cristo. Y la persecución que enfrentan los creyentes en este contexto de Hechos también muestra otro aspecto del triunfo sobre la persecución. Felipe, a pesar de las dificultades, a pesar de la hostilidad, continúa con el mensaje de Cristo, con valentía. Y su éxito en Samaria, donde muchos creen y son bautizados, porque no solo estaba Simón, muchos realmente creían, muchos eran bautizados, era una muestra del poder del Evangelio. Y por ello me gustaría resaltar unas palabras claves de una verdadera conversión de corazón que se experimenta en medio de la predicación del Evangelio, según lo que hemos leído y de cómo obra el Espíritu Santo. Entonces, una palabra clave de estos relatos que hemos leído es la predicación. Felipe llega a Samaria y proclama el Evangelio con valentía, lo que lleva a muchos a escuchar, a creer en el nombre de Jesús. Eso lo vemos en el verso 12. Segunda palabra que me gustaría resaltar, creer. Los samaritanos escuchan a Felipe, veían las señales milagrosas que realizaba y resultaba que muchas de esas personas de Samaria creían y eran bautizados, como lo dice en el verso 13. Otra palabra, el arrepentimiento. El encuentro con el poder del Evangelio lleva a que muchas personas lleguen a arrepentirse genuinamente, como pide Pedro que haga Simón. Eso vemos en el verso 13 y verso 22. Cuarta palabra, bautismo. Los samaritanos muestran su compromiso con Cristo al ser bautizados. El bautizo es una señal de nuestra fe, una señal del arrepentimiento, como se ve igual en el verso 13. Otra palabra, la quinta, fe. A medida de que Felipe continuaba predicando, continuaba testificando del reino de Dios, muchos samaritanos creían y eran bautizados, demostrando una fe verdadera, una fe genuina, una fe viva, activa en Cristo. Igual se ve en los versos 12 y 13. Y una sexta palabra, más de los versos que vamos a leer, en realidad recién aún no hemos leído, es seguimiento. Y ya vamos a hablar de este personaje, pero en la sexta palabra se ve seguimiento a través del eunuco etíope al escuchar y comprender las Escrituras con la ayuda de Felipe y decide así seguir a Jesús y se bautiza como muestra de su fe, que vamos a leer en los versículos del 35 al 38 de Hechos 8. Entonces, estas palabras claves resaltan un proceso de una verdadera conversión de corazón y experimentan victoria en el Evangelio, que es proclamado y recibido con fe y con arrepentimiento genuino a través de predicación. Entonces, ahora esto nos lleva, hermanos, a nuestro último punto sobre el triunfo sobre la persecución, que es la obra del Espíritu Santo. Y para eso vamos a volver a leer los versos del 14 al 17 de Hechos 8 y después vamos a leer los versos del 26 al 40. Entonces, primero leamos los versos del 14 al 17. Que dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, vamos a leer los versos del 26 al 40. Que dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y habiendo venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentaran con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció del evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, hermanos, en este tercer punto de la obra del Espíritu Santo, hablando del triunfo sobre la persecución, acabamos de leer cómo esta obra del Espíritu Santo actúa a favor de la expansión del evangelio, para transformación de vidas, donde hemos visto ya en todo el sermón de hoy, hemos visto también ahora en los versos del 14 al 17, en los versos del 26 al 40, donde nos muestra de manera directa, no indirecta, de manera directa, la intervención del Espíritu Santo en medio de adversidades, en medio de persecuciones, porque todo este relato es pos una persecución de Saulo, donde asolaba, perseguía, los llevaba presos. Y aquí vale resaltar que desde el inicio la presencia del Espíritu Santo se hace palpable en la vida de Felipe, quien es impulsado por el Señor, quien le dio convencimiento pleno. Y Felipe así se lanza a hablar sobre la palabra de Dios en Samaria, a pesar de que lo perseguían, como hemos visto en toda esta prédica. Y se ve claramente aquí cómo Felipe es un fiel servidor de Dios. Nosotros somos fieles servidores de Dios, donde Felipe realizaba señales, milagros que no solo validaban su mensaje, sino que también abrían corazones, atraían muchos hacia la fe de Cristo, en Cristo. Y ya en los versos del 14 al 17, presenciamos un momento muy importante, cuando los apóstoles Pedro y Juan son enviados en Samaria desde Jerusalén para orar por los creyentes, para que reciban el Espíritu Santo, marcando algo importante, fundamental, que es la importancia y la necesidad constante y continua del Espíritu en la vida de los que ya somos parte de la familia de Dios. Y menciono la familia de Dios y que nosotros somos parte de la familia de Dios, porque el hecho de que los apóstoles Pedro y Juan vayan a este lugar desde Jerusalén a Samaria con un propósito en específico, resalta la unidad, resalta la cooperación entre diferentes miembros y entre los diferentes miembros del cuerpo de Cristo, de una iglesia. Esto nos enseña que el ministerio del Espíritu Santo
no es individualista, sino que está destinado a fortalecer, a edificar la comunidad de creyentes en su conjunto. Otro aspecto importante de la obra del Espíritu Santo es que no está vinculada a un mérito personal, sino que es un regalo de la gracia de Dios para todos los que creen en Jesucristo, para todos los que el Señor Jesús tocó sus corazones. Y en los versos del 26 al 40 aprendemos la importancia del Espíritu Santo, su soberanía y su dirección que nos da a cada uno de los creyentes, porque aquí se ve una historia muy buena sobre el encuentro de Felipe y el eunuco etíope, un oficial de alto rango de la corte de la reina de Etiopía. Y esta historia comienza a través del obedecer y con una obediencia pronta. Su ahorita realmente es ahorita, porque Felipe dejó todo para ir al lugar que se le dijo que vaya, siguiendo mostrando convicción de que su vivir es por y para Cristo, como hemos visto en el sermón. Aunque tal vez Felipe incluso no sabía por qué le dieron estas órdenes de ir al sur, él obedeció de manera pronta. Y esta parte, hermanos, me hizo reflexionar sobre que a veces el Señor nos lleva o nos pide algo que no concuerda con nuestra lógica. Y a mí, en lo personal, me es muy difícil hacer cualquier cosa que no me parezca lógico. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando el Señor nos pide que hagamos algo que no va de acuerdo a nuestra lógica? O incluso, ¿cómo reaccionamos cuando el Señor nos lleva a lugares que no comprendemos? ¿Cómo? Y a mí así me pasó algo similar cuando yo me mudé con mi familia aquí a la ciudad de La Paz el año 2010. La verdad, hermanos, yo por nada en el mundo quería venir aquí a La Paz. Tenía una actitud negativa ante todo. Y pido, públicamente, en el segundo sermón hasta a mis padres, públicamente perdón a mis padres porque tenía una mala actitud. Y créanme, hermanos, no me iba bien. Pero cuando agradecí al Señor por traerme a esta ciudad maravilla, por poder conocer hermanos tan increíbles, una iglesia tan linda donde pude crecer, pude alimentarme de la palabra de Dios, pude ejercer también en mi profesión, pude realmente estar una vida agradecida con la palabra del Señor, porque el Señor bendice cuando lo obedecemos, cuando estamos agradecidos por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y de esta forma, Felipe, con obediencia, dirigido por el Espíritu Santo, se acerca al carro del eunuco y le pregunta si comprende lo que está leyendo. Y el eunuco responde que necesita ayuda para entenderlo. Y Felipe, bajo la guía del Espíritu Santo, le explica el pasaje y le habla acerca del Evangelio, le habla acerca de Jesús. Como resultado, el eunuco cree en Jesús y desea de manera pronta ser bautizado. En ese momento, Felipe lo bautiza y luego el Espíritu Santo nuevamente lo guía a Felipe, llevándolo lejos. Y él hacía caso, seguía haciendo caso, seguía viviendo agradecido. Y el eunuco continúa en esa cúspide del triunfo, continúa lleno de gozo. Y esta historia muestra cómo el Espíritu Santo trabaja en situaciones que es aparentemente imposibles o que son difíciles que puedan coincidir, porque el eunuco era un extranjero, lo que aquel entonces podía ser un impedimento para ser admitido en la comunidad judía, y sin embargo, el Espíritu Santo lo lleva a la fe en Cristo. Además, el Espíritu Santo lo guía a Felipe, un diácono, a predicar el Evangelio a este hombre importante. Y esto demuestra que el Espíritu Santo no tiene límites y puede usar a cualquier persona para llevar a cabo su obra, incluso en medio de dificultades, incluso en medio de persecuciones. Y en este sentido, la historia del eunuco etíope refleja el triunfo del Espíritu Santo sobre la persecución.
mostrando cómo su poder y su dirección puede superar cualquier obstáculo. Y eso también puede ser para nosotros. Además, la historia del eunuco etíope nos desafía a considerar a nosotros nuestra propia búsqueda de verdad y nuestra disposición a responder el llamado de Dios. Qué lindo fue la historia del etíope. Creyó en el Señor Jesús y ese rato quería ser bautizado, reflejando qué estaba en su corazón. Entonces, hermanos, estamos abiertos a la dirección como Felipe, a la dirección del Espíritu Santo. Estamos dispuestos a obedecer su voz del Señor, incluso cuando nos lleva a lugares desconocidos. Al igual que el eunuco, podemos encontrar un verdadero significado y propósito en la vida al poner nuestra fe en Jesucristo, en el Señor Jesús, y seguirle con todo nuestro corazón. Y hermanos, a modo de concluir, como un compendio, Felipe, como un fiel siervo de Dios, es una historia verdaderamente inspiradora. A pesar que enfrentaba persecuciones, que Saulo lo quería azotar y tenía peligro, Felipe continuaba proclamando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios con valentía, con convicción, porque su obediencia y fidelidad eran notables para la gloria del Señor. Luego la historia de Simón, el mago, ofrece lecciones sobre una falsa conversión, las consecuencias que puede tener una falsa conversión e intenciones egoístas. Pero esta historia nos muestra que nosotros deberíamos tener un arrepentimiento genuino, sincero ante Dios, que no debemos tener ese deseo de querer opacar al Señor. El Señor es lo máximo que nosotros podemos tener. Y la respuesta de Pedro a Simón, llamando al arrepentimiento y rectitud delante de Dios, es lo que nosotros debemos tener para tener una verdadera conversión del corazón y vivir en victoria en Cristo. Luego está esta historia del eunuco etíope. Vemos cómo Felipe es llevado por el Espíritu Santo a diferentes lugares y Felipe obedece. Su compromiso es sincero, es grande con la obra de Dios, y cómo el eunuco confía, cree y tiene un anhelo de ser bautizado. Y hermanos, qué lindo es que podamos nosotros poder leer toda esta historia, estos 36 versículos, para que podamos dar gloria, para que podamos acercarnos al Señor, para que podamos tener un arrepentimiento sincero. Y esto es la historia que nos enseña capítulo 8, para que nosotros también tengamos una guía del Espíritu Santo en cada camino, en cada paso que nosotros demos. Entonces, hermano, hermana, nuestro corazón necesita del Señor, necesita de la guía del Espíritu Santo, necesita que reconozcamos que nuestro vivir es por y para Cristo. Y ahora, hermanos, les pido que podamos orar para poder concluir este culto y podamos inclinar nuestros rostros. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tus bendiciones, muchas gracias por tu cuidado, muchas gracias porque tú haces que se propaga tu iglesia. Tú nos guías, Señor. Ayúdanos a que podamos hablar de tu verdad, Señor, que nos guíe el Espíritu Santo en todas las circunstancias, que nosotros podamos obedecerlo en donde tú nos lleves, donde lo que tú nos mandes, Señor, y que podamos obedecer de manera pronta y no tengamos un arrepentimiento falso, sino un arrepentimiento genuino en ti, Señor. Gracias, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanas, mañana es el Día de la Madre.